Bien chicos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a completar la parte de series, viendo lo que llamamos la serie aritmética, conocida también como progresión aritmética. No te olvides, también se le conoce como la progresión aritmética. Con la abreviatura también PA, ¿no? Por ahí algunos ejercicios nos van a decir dada una PA, ya sabes que no están hablando de una serie aritmética. Muy bien. ¿Cómo vas a reconocer? Muy fácil. La sucesión aritmética es una sucesión de primer grado. Y recuerda que esta formulita se te dio cuando hablamos de las sucesiones polinómicas de primer grado, como una solución, una fórmula alternativa para hallar el término enésimo, el famoso término de la forma AN más B. En esa ocasión, cuando hablamos de polinómicas, te enseñamos un método práctico que era el de retroceder a los términos anteriores, ¿no? Pero en este caso vamos a usar exclusivamente esta formulita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo reconocemos que la serie es aritmética? Porque la razón es constante. Eso sí, por favor. La razón es constante en la primera fila, ¿no? Ya, reconoce en la primera fila. Entonces, tenemos un término 1. Tenemos un término 2 hasta llegar a un término n. ¿Cierto? ¿Cómo encontramos la razón? Acuérdate cómo encontramos la razón. Restando un término con su anterior. No te olvides. ¿Cómo encontramos la razón? Restando un término de la progresión con su anterior. ¿Ya? Ahora, esta formulita me sirve para hallar el término del lugar. N, acuérdate, término enésimo, N. En N se reemplaza el lugar del término que quieres hallar. Entonces, el término enésimo es igual al término primero, término enésimo es igual al término primero, más N menos 1 veces la razón, o N menos 1 que multiplica la razón. Entonces, para que esta fórmula te funcione, tú tienes que conocer el término 1, la razón y el número de términos, o el lugar del término. ¿De acuerdo? Pero sorpresa, si nosotros despejamos de la ecuación anterior la letra n que está ubicada ahí, nos sale una fórmula que me permite encontrar el valor de n. Pero para encontrar el valor de n, o sea, el número de términos, ¿qué necesito? Necesito conocer al término último, al término primero y a la razón. Mucho cuidado que aquí se confunden, ¿ya? Hay que restar el término último con el término primero, dividirlo entre la razón y al final sumarle uno. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Y por último, lo que nos interesa, ¿cierto? Sumar. Pero muchas veces para llegar a sumar nosotros tenemos que haber usado algunos de los dos anteriores o inclusive los dos anteriores, ¿no? Eso ya depende de nuestro problema que nos proporcione. Entonces la última formulita te sirve para hallar el número de la suma de términos, ¿no? La suma de términos. Ese su n significa la suma de los n términos. ¿Cómo sumamos? Muy fácil. El primero más el último sobre 2, toda esa suma sobre 2 por el número de términos. No importa si tú lo pones t sub 1, t sub n y al final lo multiplicas por n sobre 2. No hay problema si el sobre 2 se lo pones a n, ¿de acuerdo? No va a alterar el resultado. Entonces no te olvides, término primero más término último, todo sobre 2 por el número de términos. ¿Ah? Listo. Esas formulitas te las tienes que grabar bien. Bien, jóvenes. Vamos con el primer ejercicio. ¿Qué dice? Determina el primer término de una PA si el séptimo término vale 37 y el undécimo vale 49. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a ver. El término 1 no lo conocemos. El séptimo término
Sí lo conocemos. Y el undécimo significa el término del lugar 11. ¿Correcto? Si al término primero le llamo A como incógnita, este término séptimo vale 37 y este término del lugar 11 vale 49. Podrías usar la fórmula del término enésimo, que dice que es igual al término primero más n menos 1 veces la razón. ¿Correcto? Eso implicaría que tú tengas que trabajar esta formulita dos veces. Una aplicada al término del lugar 7 y otra aplicada al término del lugar 11. ¿Cómo así, profe? Mira, de la siguiente manera. Vamos a empezar con el 11, porque luego voy a hacer un sistema de ecuaciones. El término primero más. Aquí recuerda que se reemplaza el 11 en n. Entonces te va a quedar 49 es igual a más 10 razones. ¿Ah? Y a su vez vas a utilizar para el término 7 a más, aquí pondría 7 menos 1 razones. Y te va a quedar a más 6 razones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una forma de resolver si me piden el término primero, o sea, quieres hallar A, sería despejar. R. El A pasa a restar, el 10 que está multiplicando pasa luego a dividir. Igual acá, el A lo pasas a restar y luego el 6 a dividir. Y como se trata de la misma razón, se igualan. Vamos a continuar arriba porque te voy a enseñar luego otro método. Entonces sería 49 menos A sobre 10 igual a 37 menos A sobre 6. Sacas mitad y multiplicamos cruzadito. 147 menos 3A es igual a 185 menos 5A. Recuerda que el 5 multiplica los 2, al igual que el 3 multiplica hasta 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Menos 5A pasa al primer miembro con positivo. Y el 147 pasa al segundo miembro con negativo. Te quedaría 2A. Y acá 38 vale 19. Y entonces hemos hallado el primer término. ¿Correcto? Muy bien. Pero, profe, medio fastidiosito con las ecuaciones. Claro, un poquito fastidiosito, ¿cierto? Pero tú podrías hacerlo de otra manera. Vamos a poner acá un ojito. Un método que me gusta mucho utilizar a mí es el siguiente. Este término es 37. Este término vale 49. Entonces, de un término a otro término en una progresión aritmética, lo único que los diferencia es un número de razones, nada más. Nada más. Entonces, de aquí para acá, del 1 para llegar al 7 hay que sumarle 6 unidades, quiere decir que del término 1 para llegar al término 7, este mismo número lo repites acá, pero multiplicado por la razón. Significa que hay que sumarle 6 razones. Para pasar del término 7 al término 11 hay que sumarle un 4. Significa que acá le tienes que sumar 4 razones. Y mira que solo plantearías una ecuación a este nivel. Bien sencilla. 37 más 4R es 49.
4R es igual a 12. Vas a restar. Y entonces la razón vale 3. Profe, pero me impide el término 1, no te preocupes. Si la razón vale 3, dime cuánto se convierte este 6R. Fácil, 6 por 3, 18. Y ahora, como vas a retroceder para allá el término primero, restas 37 menos 18 y te debe dar el término primero. Y salió. 37 menos 18 te da 19. Justo lo que salió en el problema anterior, pero de una forma más sencilla. ¿Correcto? Me gustaría que si puedes practicarlo y aprenderlo sería interesante. Mira que aquí lo podríamos hacer de igual manera, ¿no? ¿Correcto? Recuerda, para pasar de un término a otro, simplemente hay que recordar cuántas razones se diferencian, ¿no? Nada más. Muy bien. Me dan que la suma del término primero con el término 5 es 14. La suma del término 3 con el término 6 es 20. Mira que podemos hacer algo interesante. Vamos a poner por acá al término 1. El término 2 no lo conozco. Al término 3. El término 4 está incógnita. El término 5 también te lo da. Y el término 6 también te lo da. ¿Correcto? Muy bien. Podríamos hacer algo interesante, porque te piden a ti al final el término 4. ¿Correcto? Podríamos decir que el término 4 le llamo X. Mira, le llamo X. ¿Cierto? O, bueno, lo dejamos ahí. Vamos a empezar con el término 1, le llamo A. De aquí para acá, acuérdate, del 1 al 3 hay que sumarle 2. Ah, entonces al término 3 hay que sumarle 2 razones. ¿Pero a quién se le suma? Al primero. Todo lo voy a enfocar con el primero, ¿ya? Todo lo voy a enfocar con el primero. El término 4 sería 1, término 1, más 3 razones. Del 1 al 4 hay que llegar a sumarle 3 razones. Él sería A más 4 razones y él sería A más 5 razones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como a ti te han dicho que sumes el primero y el quinto, vas a sumar A más A más 4 razones. Y te va a salir 14. Lo cual implica que te sale 2A más 4 razones. Pero tú le puedes sacar mitad, mitad a todos. Mientras todos tengan, se puede hacer. Basta que uno no tenga y no podrás hacer eso. Ahí está. Segundo dato que tienes. Segundo dato tienes que el término 3 con el término 6. Ahí está. A más 2R. Lo sumas con A más 5R. Y te debe dar 20. A más A sería 2A. 5 y 2 son 7R. Mira, por ejemplo, aquí no puedes sacar mitad porque el 7 no tiene. ¿Cierto? Muy bien. Pero necesitas conocer quién es A y quién es R para poder calcular el término 4 que te piden. ¿De acuerdo? ¿Qué harías? Entonces aquí nosotros reemplazamos, por ejemplo. Despejas acá que A es 7 menos 2R y lo reemplazas en esta ecuación. Entonces donde dice A, aquí es 2A, o sea, 2 por A. Reemplazas el A por este valor. Luego le sumas 7R y llegas a 20. 2 por 7 es 14.
2 por 2 es 4R. 7R menos 4R es 3R. 14 pasa a restar. Y R vale 2. ¿De acuerdo? Ahora, como R vale 2, allá está. 7 menos 2 por 2. O sea, A vale 3. Y por lo tanto ya puedes hallar el término 4, que sería A más 3R. 3 más 3 por 2. Entonces te sale 9. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí hemos estado aplicando el concepto de término enésimo, ¿no? El concepto de término enésimo. No te olvides. Muy bien. Ahora me piden sumar. Profe, pero la fórmula de suma, a mí me decía que necesito el primero y sí lo tengo. Necesito el último y también lo tengo. Sobre 2 por el número de ese no lo tengo. El número de términos no lo tienes. Pero también tú puedes hallarlo, acuérdate. ¿Cómo se llama el número de términos? El número de términos se llama el último menos el primero sobre la razón más uno. Ajá, muy bien. ¿Quién es el término último? 70. ¿Quién es el término primero? 7. Ahí está. ¿Quién es la razón? Va aumentando de 7 en 7 sobre 7 más 70 menos 7, 63 dividido entre 7 es 9 más 1, 10. Y ahora sí ya puedes hallar el valor de la suma. Entonces sería el término primero 7, el término último 70, sobre 2 por el número de términos. 77. Y acá simplifica, ¿no? Mitad, mitad. Entonces sería 77 por 5. 35 va a 3, 3, 8, 5. ¿Correcto, chicos?